Buenas noches, profesor. Sí, se la escucha. Hola, Buenas hola, noches, ¿qué tal? profesor. Hola, bien. Ok, bueno, entonces, sí, la idea de esta sesión era básicamente responder las consultas que tengan de cualquier tema de los que va a venir en el examen final, ¿no? Ya saben que va a venir, bueno, lo que siempre viene, a menos que el profesor Sandro haya dicho algo novedoso, lo cual no creo, ¿no? Pero lo que usual es siempre derivaciones. Esto incluye también, por supuesto, las pruebas indirectas, PC y reducción al absurdo. Ojo que en la PC3 no vino, o bueno, eh, en todo caso, los ejercicios no estaban diseñados para resolverse con reducción al absurdo. Si alguno lo ha hecho y le ha salido, pues no hay problema. Pero digamos que no eran ejercicios que salían tanto con reducción al absurdo, sino más con derivación natural y con prueba condicional, ¿no? Pero igual puede ser de que uno de los ejercicios que venga para el final esté ideado para resolverse con reducción al absurdo. En ese caso, ustedes saben que tienen que estar preparados, ¿no? De ahí, el otro tema que va a venir sí o sí va a ser, por supuesto, la simbolización en lógica cuantificacional, el tema que para algunos les fue un poco complicado, ¿no? Para el que diga en la PC4. Y finalmente, lo que sí o sí va a venir también son los diagramas semánticos en LC, ¿ya? Es el último tema que hemos visto, ¿no? En la práctica dirigida y también con el profesor Sandro. Así que, bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta. Sí, Maricelo, por favor. Teacher, buenas noches. Nuevamente, buenas noches con todas. Tenía una consulta respecto a simbolización, porque nuevamente, ¿ok? Pero no sé si es que ahora mismo podría hacer la consulta respecto a ello o espero a que tal vez lleguemos al tema y consulta. No, la idea de esta sesión era hacer todo con consultas, o sea, lo que ustedes quieran consultar. Entonces, si tienes alguna consulta, es de un ejercicio, si es de un ejercicio, puedes enviármelo por aquí, por Zoom. No sé si puedes hacerlo. Y así yo lo comparto a la clase y la consulta la resuelvo con todos, y así todos se benefician. ¿Sí? Ok, profesor. La consulta que tenía era respecto al verbo solo, bueno, a la palabra solo, porque no sé qué tan pertinente sea afirmar de que cuando tenemos el solo como la palabra inicial y va a proseguir como que en una oración completa tal vez y va a construir un párrafo, no estoy segura si es que eso implica únicamente hasta donde llega a su punto y después de ponerle el condicional invertido en esa parte continúa con normalidad, porque había visto, no creo si es que era en la PS4 o en otro ejercicio donde estaba todo completo y realmente transformaron todo. Es decir, en toda la primera parte lo pusieron al final y la parte inicial lo pusieron, no, y la parte final lo pusieron a un inicio, pero tenía un punto que lo separaba, pero era con un condicional, con un operador, con un operador, con un conector, donde decía, por lo dicho, pero en el solo, bueno, en su parte inicial de la oración decías, no son ejemplos, solo los japoneses son buenos, por lo tanto, China y Japón son aliados, algo así. Es decir, como que por sí solo creo yo que la primera parte no va a tener como que una representación, entonces, ¿se invertiría? Esa parte no me quedó muy claro y Ya, tampoco de sé la, si, de la no sé si lo PC4, expliqué ¿no? bien. ¿Te refieres a la También, es que PC4? había visto un Oh, ejemplo, sí, también en el ejemplo uno, pero sino que hubiese pasado si es que en este caso hubiese sido como que solo los japoneses son buenos, ahí como que un punto. ¿Eso implicaría de que el condicional inverso sea solo en esa parte o sería sí, a lo que continúa, ya, a ver. al Claro, condicional, creo a la que conclusión? sí, tu consulta está ligada a un tema que también lo mencioné en la revisión de la PC4, que también está aquí, ¿no? En la PC4.
Un poco relacionado a esto, ¿no? Si bien, por ejemplo, aquí, ¿no? Si bien no todos los mamíferos dan de lactar, solo los mamíferos lo hacen. Ya, aquí, en este caso, pues por el si bien, esto lo recalqué en la revisión de la PC4, saben que eso está en YouTube, les he enviado el enlace, ¿no? En el correo. El si bien es una conjunción, ¿no? Entonces, eso significa que van a haber dos partes unidas por conjunción. ¿Cuáles son? Esta de aquí y esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, no todos los mamíferos dan de lactar, se simboliza de esa manera. Es falso que para todo X, si X es un mamífero, entonces X da de lactar. Y aquí vamos ya con el solo, ¿no? Solo los mamíferos lo hacen, ¿no? Lo hacen, hemos quedado que lo hacen eh, por su posición, se refiere a dar de lactar. Entonces, cuando decimos solo los mamíferos lo hacen, entonces, para todo X, X da de lactar, condicional, X es mamífero, ¿no? Ya que decimos solo los mamíferos dan de lactar. Lo que pasa aquí es, al estar aquí el solo, entonces los mamíferos vas a ser el consecuente del condicional. Y claro, estamos hablando de un condicional, sí o sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un universal, ¿no? El cuantificador universal se simboliza con un condicional cuando estamos hablando de dos componentes. Entonces, solo los mamíferos lo hacen. Los mamíferos, que es lo que viene después del solo, pasa a ser el consecuente. ¿Ya? Y aquí aprovecho para también mencionar el caso de la tercera pregunta, ¿no? En donde algunos se confundieron. Mariano y Pedro son conocidos por nosotros solo si no creen en más de una conspiración. Y hubo algunos que incluso remarcaron el solo sí, pero aún así se confundieron. Tienen que acordarse, ¿no? La regla más básica con la que pueden quizá acordarse de manera más sencilla es que si tenemos un sí, pero sí, un sí solito, ¿ya? O sea, nada más sí. O sea, algo sí. Si tuviéramos un sí solito, entonces lo que viene después del sí solito es el antecedente. Entonces, esto iría como antecedente de un condicional, ¿ya? Ahora, si fuera un solo sí, de esta manera, un solo sí, o no solamente tiene que ser solo sí, no puede ser solo, o puede haber otras formas, ¿no? Pero si hay un solo sí, entonces, o un solo, entonces lo que viene después del solo sí o del solo es el consecuente. Entonces, por lo tanto, esto de aquí iba como consecuente. Ya, y ahora, si es que entendí bien tu pregunta, Maricelo, claro, a ver, si tuviéramos aquí, a ver, eh, te refieres si tuviéramos algo sí, imagino, ¿no? Imaginemos, no todos los mamíferos dan de lactar, ¿no? Y punto seguido, solo los mamíferos dan de lactar. Ya, a ver, si fuera así, solo los mamíferos dan de lactar, sería el mismo caso, ¿no? O sea, después del solo viene el consecuente. Entonces, los mamíferos vienen como consecuente y dan de lactar sería el antecedente. ¿Por qué? Además, ¿por qué? O sea, hay que razonar un poco. Porque cuando decimos solo los mamíferos dan de lactar, entonces esto significa que si existe algo que da de lactar, entonces esa cosa sí o sí es un mamífero. Por eso se simboliza de esa manera, ¿no? Para todo X, si X ha de lactar, entonces X es un mamífero. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que solo los mamíferos dan de lactar. O sea, sí o sí, si es que existe algo que da de lactar, entonces sí o sí ese algo, ese X va a tener que ser un mamífero, ¿ya? No sé si respondí a tu pregunta o te referías a algo más, Marisol. Profesor, ya me quedó más clara esa parte. Era sobre el ejercicio B de la P de 10. En ahí era B de la como que, P10. Ya podemos verlo, no hay sí, problema, que tenemos bastante tiempo. sí, claro. Ya, ya. A ver, aquí todo esto Gracias. lo voy a arreglar. Ya. Ejercicio B de la P10, ¿ya? Claro, pueden indicarme también el ejercicio y yo voy de frente al documento, ¿ya? Y si también es un ejercicio aparte, entonces no hay problema, me pueden enviar la foto o la captura de pantalla en el Zoom y yo también lo puedo ver ahí y lo comparto para toda la clase, ¿ya? Igual también
los que quieran pueden ir dejando sus consultas también en el chat, ¿vale? A ver, un segundito, por favor. ¿Dónde está la PD10? Segundito. Ahorita la busco. A ver. Ya, ahí está. A ver, simbolización en L. No, va, esta es la PD9, perdón. Ah, no, aunque. Espera, espera, espera. Ah, no, 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 disculpen. Está mal. Ya, ahora sí. A ver, veamos. Ah, eh, En la parte de simbolización, el ejercicio de. ya, ya, ya. Ok, ok. Ya, B. Ese. Este de aquí. Ya, listo. Vamos a verlo. A ver, dice. Solo los periódicos que no alteran los hechos merecen ser leídos, puesto que todos los diarios, salvo los sensacionalistas, pueden explicarnos objetivamente los hechos. Ya, ok, bueno. eh, a ver, entonces, primero que nada, mm, claro, este es un ejercicio un poco curioso. No, no es el clásico y no creo, honestamente no creo que venga algo así en el final, ¿no? En donde, claro, aquí hay que darse cuenta que la conclusión en realidad está al principio. ¿Cómo sabemos esto? Porque aquí tenemos un puesto que indica un conector de causalidad, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos esta frase que creo que es de donde viene tu pregunta, ¿no? Solo los periódicos que no alteran los hechos merecen ser leídos. Ya, claro, entonces la misma regla, ¿no? Tenemos el solo y después del solo que viene el consecuente. Entonces, los periódicos que no alteran los hechos, ¿no? Entonces, todo esto es capturado por el solo y esto vendría como consecuente. ¿Por qué? Porque está después del solo, ¿ya? Entonces, claro, esto lo tendremos aquí. Y le digo que está aquí porque, bueno, aquí tenemos un conector de causalidad. Entonces, esta sería la premisa y esta sería la conclusión. No creo, repito, que venga algo así en el final. Hasta donde yo tengo entendido, perdón, los argumentos en el final son como los que hemos visto hasta ahora, que son, ¿no? Primero las premisas y al final, con un por lo tanto, viene la conclusión. Pero bueno, por si acaso hay que estar precavidos. Ya ustedes ya saben, ¿no? Que cómo diferenciar la conclusión de las premisas. Ya. Entonces, siendo esa la conclusión, esto de aquí viene como consecuente y esto de aquí, X merece ser leído, sería como antecedente. Veremos si es así. Para todo X, ya M de X, X merece ser leído, condicional, D de X es un periódico, conjunción, no, X no altera los hechos, y ya está, ¿no? X no altera los hechos. Ya. Entonces, repito, ¿no? Para todo X, si X merece ser leído, antecedente, si X merece ser leído, entonces, ¿qué cosa? X es un periódico de X y X no altera los hechos. Negación de A de X. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, da igual, puede estar como coma, puede estar como punto seguido, puede estar como sea. Siempre hay que fijarse en el solo. Cuando vean el solo, o un solo sí, o un solo, pues lo que venga después del solo, inmediatamente después del solo, que es hasta aquí, pues esto iría como consecuente. ¿Ya? Ujú. Ok.
¿Está claro, Maricielo? A ver, hay una pregunta justo tuya, ¿no? ¿Existe algún problema si añadimos d de x con m de x en el consecuente? Si añadimos d de x con m de x en el consecuente. Es decir, si es que a todos, en la parte del antecedente, Ujú, del consecuente, ujú. donde dice mx condicional, ¿habría algún problema si le añadimos d de x? Ajá, justamente ahí. D Aquí. de x, conjunción, mx y condicional con jerarquía claramente. Es decir, Eh, o sea, aquí junto al m de x, conjunción d de x. ujú, Condicional, negación a de x. no, igual tal cual está, sino que añadirle d de x. Ah, ya. Ok, ya. Eso significaría que. Ya, eso significaría para todo x, si x es un diario y x merece ser leído, entonces x es un diario y x no altera el hecho, no altera los hechos. Mm, Ujú. Me parece un poco redundante, no tendría mucho sentido, creo. Mejor así, sí, porque sería redundante, ¿no? O sea, además, de nuevo, o sea, aquí, o sea, eso valdría si que dijera, solo los periódicos que no alteran los hechos son periódicos que merecen ser leídos, algo así. Pero claro, también en el mismo español suena un poco redundante, ¿no? Entonces, ya que aquí solamente dicen merecen ser leídos, entonces, y esto lo hemos simbolizado como X merece ser leído, entonces puede estar así nomás. Ujú, sí. Entonces, mejor no. Ya. A ver, seguimos ahora con la consulta de Claudia, que me ha hecho una consulta vía chat. La voy a copiar, ¿ya? No sé, me parece, tengo la impresión que el Zoom ahora pone como default que solamente me pueden enviar mensajes privados a mí. Si es posible, cambien eso y pónganle a, ¿no? Debe salir el mensaje para Liam, ¿no? O sea, para mí. Ya eso cámbienlo a everyone, a todos, si es posible, porque de esa manera todo el mundo sabe las consultas, ¿no? A menos que sea algo, ¿no? Una consulta personal, ¿no? Pero si es una consulta así de lógica del curso, entonces mejor, mejor para todos, ¿ya? A ver, entonces, dame un segundo, Claudia, ahorita respondo tu consulta. A ver, ahí nos dice, profesor, buenas noches. Mi duda es si se puede usar varias veces el mismo paso para el procedimiento de la demostración por reducción al absurdo, el que está resuelto en el lado derecho. Ya, ahorita vamos a ver tu consulta. A ver, tú. A ver, ya, es este de acá. Ya. Mm, entonces, si se puede usar varias veces el mismo paso para el procedimiento de la demostración por reducción al absurdo, el que está resuelto. Profesor, buenas Sí. noches. Yo me refiero, por ejemplo, a usar el paso 7, el R, del lado derecho, Ujú. que es por reducción al absurdo. Sí se podía usar varias veces. El paso 7. Lo han usado aquí, Sí. conjunción 7,11. ¿Y dónde más lo han Ujú, usado? Ah, aquí, en adición, ujú. ¿no? El 8. Sí, Sí. normal, o sea, lo puedes usar cuantas veces quieras. Es que yo lo he resuelto ese ejercicio, pero Ujú. de otra forma, negando el S, que lo saqué del paso 2, y también me sale una contradicción con no S y S. Entonces mi duda Está era bien. si podía usar varias veces ese paso o no. Sí, por supuesto, o sea, te refieres como, o sea, aquí usaste 7, ¿no? Entonces, Ujú, en sí, 8 usaste 7 para adición y aquí lo volviste a usar para conjunción. Entonces, no hay problema con sí. eso. Sí, puedes usarlo más de una vez. Por supuesto que puedes usarlo más de una vez. Sí, Ok, esa era mi duda. sí, Gracias. sí, 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 muy bien, sí.
Ujú, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Profesor, en general se puede aplicar, ¿no? En cualquiera de los pasos se puede repetir. Sí, sí, sí. En general, cualquiera de los pasos se puede repetir. Sí, no hay problema. O sea, por Ah, ok. ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre este 5 que es además la presencia añadida. Claro, le podemos hacer definición de condicional de 5, pero también le podemos hacer otras cosas, ¿no? Esta misma de aquí la podemos usar para un modus tollendo tollens, la podemos usar para incluso, no, con conjunción, o podemos hacer podemos hacer pues un modus poniendo pones, o sea, lo que sea, ¿no? O podemos añadirle también cosas, adición, sí, o sea, puedes usar el mismo paso para más de una vez, no hay ningún problema con eso, en general, en general. Ujú. Ok, gracias, profesor. Sí, Maricelo. Pero es una consulta, aprovechando que están hablando de la derivación. Este, por ejemplo, hay que imaginar que el 6 le aplico de Morgan y ya continúo operando porque fue necesario, porque en una de las premisas antecesoras voy a eliminarlo si es que aplico de Morgan. Pero podría Ujú. volver a usar la premisa 6 para hacer simplificación, aunque ya lo haya transformado de Morgan. Ah, esa es una muy buena pregunta. La respuesta es sí, claro que sí. O sea, Sí. puedes separar esto y luego, ¿no? En negación de T, y luego después aplicarle Morgan a 6 si es que fuera necesario, sí, sí. Porque claro, o sea, sería lo mismo volverlas a unir con conjunción en un paso, digamos, un paso 9 y en el paso 10 aplicarle Morgan a lo que has unido, pero sería lo mismo en realidad, ¿no? Entonces no hay ningún problema con volver al paso 6 y aplicarle Morgan. No habría ningún problema. Eh, Inclusive si es que yo estoy usando como que esa técnica de Morgan para eliminar, no sé, aplicar un modus ponendum o tollendum a alguna premisa antecesora, entonces va a Ujú. darme como que no es un nuevo resultado, no va. Es decir, aunque ya se haya eliminado con otra premisa. No hay problema con eso. Está bien, está bien. Gracias. Sí, está bien. Ujú. Sí, ¿alguna otra consulta? También pueden, no sé si quisieran, podrían, eh, quizá, si es que lo necesitan, si es que desean, podemos también hacer un ejercicio que ustedes tengan por ahí de simbolización o si no de, sobre todo de simbolización me parece, ¿no? Que creo que es uno de los temas más complicados. O si tienen alguna otra consulta también. Derivaciones, ¿ya? Ujú, ujú. Sí, Dailin. Yo tenía una consulta respecto a simbolización. Eh, Ujú. bueno, lo vi en el VPT del profesor Sandro y me generó una duda. ¿Le puedo enviar la captura en Claro que WhatsApp? sí, 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 porfa. Ya. O sea, yo simbolizo eso de la manera en que le envié. ¿Es posible también simbolizar solamente con el existencial, solo un existencial y los otros dos dentro de un mismo paréntesis? Ya, ya, entiendo tu pregunta. Excelente. A ver, la pregunta de Dailin, por cierto, porque volvió a salir como privado. Si es posible, por favor, desactiven eso para que todos tengan el contexto, ¿no? De la pregunta. Entonces, ya. Eh, Dailin pregunta si es que esta oración, hay filósofos e historiadores de la filosofía
A ver, hay filósofos e historiadores de la filosofía. Eh, si esto se simboliza así, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que hacemos lo siguiente? Sería válido simbolizarlo como existencial de X, abro paréntesis, f de X, conjunción h de X, cierro paréntesis. Y la respuesta es no exactamente, no, porque en todo caso cambiaría el significado y cambiaría la interpretación de la oración. Si lo tenemos tal cual, así como lo estamos viendo en la imagen, esto significa, existe un Ah, X tal que X es un filósofo y existe un X tal que X es un historiador de la filosofía, ¿no? pero si va con disyunción en vez de conjunción. Yo lo puse con Ah, disyunción. disyunción. Ah, ya, entendí. Ya. Ya, si es disyunción, ya, perdón, si es disyunción cambia la cosa. Si es disyunción, entonces, eh, pues, mm, ahí sí en realidad, a ver, vamos a pensar un poco. Entonces, si tenemos así tal cual, existe un filósofo y existe un historiador de la filosofía, y existe por lo menos un filósofo y existe por lo menos un historiador de la filosofía. Claro, muy bien, ya. Ahora, si fuera existencial de X, abre paréntesis, f de X, disyunción h de X, eso significaría, existe un X tal que X es o filósofo o historiador de la filosofía. Ya, ahora, por las tablitas de verdad, si se acuerdan, algo que vieron ya desde hace mucho tiempo, eso significaría que la expresión sería verdadera si es que existen las dos cosas o si es que exista o bien por lo menos uno que sea filósofo, o bien si que exista por lo menos uno que sea historiador de la filosofía, y solamente sería falsa si no existen ni filósofos ni historiadores de la filosofía. Entonces, si fuera disyunción como tal, entonces la expresión sería verdadera si es que incluso si es que solamente existen filósofos o si solamente existen historiadores de la filosofía. Pero no sé si es lo que queremos decir, ¿no? Nosotros queremos afirmar que existen las dos cosas, tanto filósofos como historiadores de la filosofía. Por lo menos uno. Por lo menos existe un filósofo y por lo menos existe un historiador de la filosofía. Entonces, por esta razón, no serían lo mismo tampoco. Porque con disjunción se cumpliría si es que por lo menos existe o bien un filósofo o bien un historiador de la filosofía. Pero no es condición necesaria de que existan los dos sí o sí. ¿Se entendió, Daily? Sí, sí, sí. Ya, Entiendo. ok, pero muy buena pregunta. Y claro, si fuera una conjunción dentro de paréntesis, ahí tampoco sería correcto, porque esto sí ya lo hemos mencionado, ¿no? Hemos mencionado el ejemplo del perro gato, ¿no? O sea, en este caso sería algo parecido. Si pusiéramos, existe por lo menos un X, tal que X es filósofo e historiador de la filosofía, estamos hablando de un solo individuo que sea tanto filósofo como historiador de la filosofía él mismo, ¿no? Entonces, pero no estamos hablando de eso tampoco. No estamos hablando de que exista por lo menos un X que sea historiador, que sea filósofo e historiador de la filosofía. Si no estamos hablando de que exista por lo menos un filósofo y exista por lo menos un historiador de la filosofía. Entonces, tampoco es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tampoco es exactamente lo mismo, ¿ya? Por eso tiene que estar así separado. Esto también creo que salió en la PC4, ¿no? Hubo un ejercicio así, si no me equivoco, con lo de Mariana y Pedro, que son terraplanistas, ¿no? Algo así era, no me acuerdo cómo era exactamente, pero así también se tenía que simbolizar la cosa, ¿ya? Bien. Ujujú. ¿Alguna otra consulta? Estoy viendo ejercicio de derivaciones, estoy viendo la PD10, pero los ejercicios de derivación de la PD10 me parecen un poco muy simples. Em, También estoy viendo
el examen final del ciclo pasado, pero me parece que no es, mm, me parece que no, me parece que ya lo tienen, ¿o no? Creo que el profe Sandro les dio por Paideia la resolución del examen final del ciclo pasado. ¿Sí, no? ¿O no? Sí, en un PPT. Ya, ya. Sí, me parece que sí es. Ok, bueno, entonces ya lo tienen ahí, ¿no? Entonces no habría mucho problema. Mm, sí, como ven, pues son un poquito maleados, ¿no? Y ahí lo tienen para practicar bastante. Ese ejercicio traten de hacerlo hasta que les salga. Sí es, creo, ¿no? Sí, ya, bueno, muy bien. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio de derivaciones, pero del examen de rezagados? Así como como un desafío, ya que si es que pueden hacer el de rezagados, entonces pueden hacer cualquier otro ejercicio, ¿no? Supongo, porque supongo que el de rezagados es siempre más difícil. Entonces, sí, ya bueno, entonces ya hagamos uno de derivación aquí. Ya, listo. Aquí tengo un ejercicio de derivación de un examen de rezagados del profesor Sandro. A ver qué tal. Ven, ven, este no es. No, 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 disculpen, disculpen, creo que no es. Mm, un segundito, por favor. Ujujú. No, me he confundido. A ver. No, 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 no. Pasa alarma, pasa alarma. A ver. Ujú. Disculpen, chicos, un segundito, porfa. Ya sé que están con hambre de hacer ejercicios de lógica, pero denme un segundito, porfa. Creo que sí. Ah, no importa ya. Ujujú. Ya, aquí está. Ya, listo. Ahí está. Sí, es este. Ya, listo. Entonces, ahí lo tienen. Pueden irlo resolviendo y de ahí lo resolvemos juntos. Ujú. Ya.
Mm, a ver, un segundo. Ay, a ver, ¿dónde está? Mira una cosa aquí. Chicos, hay un pequeño error. He copiado mal. Aquí creo que había puesto una R antes. Es una P por si acaso, ¿ya? Disculpen. Ahora sí les debería salir.
Vamos a darle unos minutitos más. No se olviden que si es que han terminado, pueden enviármelo o me avisan que ya han terminado, por favor.
Nadie más ha terminado. Solo sé de una persona que ha terminado. ¿Está difícil? Definición condicional. Y condición. Ya, ahí ya me están enviando más personas. Bien, bueno, vamos a revisarlo. No se preocupen si no le salió. La verdad que sí está un poco complicado. Vamos a revisar la solución de Claudio. Vamos a ver qué tal le salió. Y también ustedes pueden comparar con lo que ustedes hayan hecho, ¿ya? A ver, de una vez, vamos a ver. A ver, según el solucionario, ¿con cuántos pasos debería salir? Me parece que va a ser un poquito largo. 21. Bueno, aquí Claudio le hizo el menos. Puede ser que se haya salido, no, no habría problema. Y lo hizo efectivamente con reducción al absurdo, sí. Yo también pienso que podría salir bien con reducción al absurdo por dos razones. Primero, porque tenemos aquí su negación. Y segundo, también porque parece que la información que tenemos aquí en las premisas no nos ayuda mucho. Hay mucho bicondicional. Mm, no sé qué tan, no sé qué tanto nos ayuda eso. Entonces, en esos casos, reducción al absurdo puede ser una buena opción. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos aquí la premisa añadida, ¿no? De reducción al absurdo. Recuerden que también lo hemos conversado en clase, ¿no? El profesor Sandro les ha pedido que como premisa añadida tiene que ir entonces la negación de la conclusión. Entonces, esto de aquí tiene que ir negado. ¿Ya? Ya pues, entonces puede ser, claro. Esa es la idea de la reducción al absurdo. Y luego, cuando encuentren una contradicción, ahí ustedes pueden, ¿no? Pueden eh, podrán eh, encontrar o poner como resultado la negación de la premisa añadida y luego mediante doble negación, pues llegan a la respuesta solicitada. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, lo que hizo ella es añadir la negación aquí a la conclusión como premisa añadida. Luego hizo doble negación, claro, porque nos conviene tener a esto de aquí, ¿no? Z, disjunción S. De repente, en algún momento podremos ahí hacer algo con esto. ¿Ya? De ahí ella hizo un De Morgan de 7 que está bien hecho, no hay problema con eso. Y luego una doble negación en 8 pero no, aquí sí hay un pequeño error, Claudia. Esto no es válido, no puedes hacer
doble negación, porque para hacer eso deberías tener una doble negación, pero aquí no tienes doble negación, solo tienes una. Entonces, no, aquí sí ya tenemos un error. Sí, no, no va a poder ser. Mm, sí, no, 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 no se puede. Sí, no, no. Ahí no te olvides, por favor, que para aplicar doble negación tiene que haber, como dice su nombre, una doble negación. ¿Ya? Así como en la 6. En la 6 sí, hay una doble negación, ahí está clarísimo, pero aquí en la 8 no, solo hay una. ¿Ya? Vamos a ir con la solución de Dailin. A ver, denme un segundito. A ver, ¿qué tal le fue a Dailin? Vamos a ver. Mm, ella no hizo reducción al absurdo, le hizo sí a lo loco, o mejor dicho, a lo guerrero, sin atajos. Ya, no hay problema, puede ser que se haya salido. Veamos. Mm, ya, esa es una definición del bicondicional. Sí, yo también estaba pensando en eso. Claro, ese tipo de definiciones bicondicional puede servir mucho porque tenemos una conjunción, ¿no? No se olviden que hay distintas definiciones del bicondicional, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, tenemos una, que es esta de acá, que se une con conjunción. Tenemos otra que se une con adición. Cuando queremos nosotros llegar a un bicondicional, nos conviene más este de aquí, porque este de aquí, o sea, no significa que tenemos que hallar los dos, sino basta con hallar uno de estos, ¿no? O sea, ya sea A conjunción B o negación de A conjunción negación de B, porque el resto lo podemos añadir con adición, ¿no? Entonces, si queremos llegar a un bicondicional, podemos apuntar más a esto. Ahora, si lo que queremos es descomponer un bicondicional, estoy de acuerdo con lo que hizo Dailin, podría convenir más esto, porque cuando tengamos esto, ya podemos separar esto y esto, ¿no? Eso va a depender si que nos conviene según el ejercicio, ¿no? En este caso, si tuviéramos R condicional negación de Q, ya, ok. Ya, claro, ya lo estoy viendo ya, efectivamente. R condicional negación de Q, la hacemos de Morgan y tendríamos, claro, ya para un silogismo disyuntivo, ya, ok. Entonces, definición del bicondicional de 2 R condicional negación de Q, conjunción, negación de Q condicional R, según la regla del bicondicional que hemos dicho. De ahí ella hizo simplificación de 6 que es este de aquí, muy bien y definición del condicional de 7 que es negación de R, disyunción, negación de Q. Esto queda aún de Morgan, de negación de R conjunción Q. Listo. Muy bien. ¿Y qué significa esto? Vean a la premisa 5 pues eso va a significar que tendremos un silogismo disyuntivo y liberamos negación de S. ¿Ya? A ver, hasta ahí, ¿entienden lo que se ha hecho? ¿Sí? Porfa, me indican una señal, porfa, que están entendiendo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O quieren que repita? Sí, ya se entiende, ya. Gracias, Maricelo. Ya, ok, entonces, hasta aquí hemos llegado a negación de S. Muy bien, está claro. Ahora, vamos con simplificación de 6, ¿no? Claro, negación de Q condicional R. Aquí, luego, ella hizo definición del condicional para sacar negación de Q disyunción R. Y esto, pues, es Q disyunción R, ¿no? Porque aplicó doble negación a 12 y liberó las negaciones del Q. ¿Ya? Muy bien. De ahí hay un de Morgan en 3. Claro, en la premisa 3 justamente para esto, ¿no? A esto de aquí le aplicó un de Morgan y esto equivale a negación de Q disyunción R. Recordemos que las reglas de equivalencia pueden usarse
en partes de la fórmula. No, no tiene que ser necesariamente a todas, sino puede ser también aparte de. Y de ahí, pues, una doble negación a 13 porque lo que va a querer hacer es un modus tollendo tollens, aquí está, para liberar negación de T disyunción S, ¿no? ¿Por qué negación? ¿Por qué añadimos una negación? Porque este es un modus tollendo tollens, y para el modus tollendo tollens tenemos que añadir una negación al antecedente. En este caso, a T disyunción S le agregamos una negación, negación de T disyunción S. Que ya, disyunción Z, perdón, no S, Z. Negación de T disyunción Z, ¿ya? Bien. De ahí hay un De Morgan en 15 negación de T, conjunción negación de Z, que nos va a servir justamente para liberar negación de T y negación de Z. ¿Ok? Negación de T y negación de Z. Luego, eh, ya, luego lo que hizo fue hacer una conjunción de 10, que es esta negación de S, y negación de Z. Muy bien. Ajá. Y tenemos negación de S, conjunción negación de Z, y a esto le hizo un De Morgan. Negación de S disyunción Z, ¿no? Bueno, aquí hubiera sido, claro, ojo que la respuesta es negación de Z disyunción S, no negación de S disyunción Z. Entonces, claro, ahí hubiera sido mejor como conjunción hacer negación de Z, conjunción, negación de S, y de ahí aplicar al de Morgan para que salga negación de Z, disyunción S, ¿no? O sea, es lo mismo, igual esto podría haberse salvado con conmutación, pero bueno, te ahorrabas un paso, ¿no? Igual eh, se llegaba igual a la respuesta. Muy bien, Dailin, excelente. Muy bien, te felicito. De verdad que este ha sido un poco complicado, y sobre todo por la definición de bicondicional, esa era la clave. Ahora les voy a presentar el, el solucionario o la solución que ofrece, ¿no? No, creo que ahí queda, no, mejor ahí nomás, porque ya he cambiado un poco he cambiado un poco el ejercicio para que no sea exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ya, pero igual, en todo caso, podría haber salido también por reducción al absurdo, ¿ya? Ok, listo, ya. ¿Está claro alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Sí está claro? Ya, muy bien. Ya, vamos a hacer un ejercicio entonces ahora de lógica cuantificacional, ya que me lo han pedido. Ya, excelente. Eh, ya, vamos a hacer este de aquí, que está aquí. Ya, ya que me lo han pedido, entonces podemos hacerlo. Igual háganlo en 10 minutos y lo revisamos. ¿Ya?
A ver, ahí tenemos una solución de Maricielo. A ver, ya, vamos a hacerlo. Vamos a revisarlo. Ahí también Carmen nos envió la suya. A ver, un segundo. Vamos a ver. Ahí está. Me olvidé añadir un paréntesis después de EDA. Ya, vamos a verlo. A ver, vamos a ver. Ya, este es un ejercicio un poquito extraño y hay algunas trampitas, por así decirlo, ¿no? Aunque en caso subjuntivo es una trampita, el a menos que ya más de una vez nos ha fastidiado, y este de aquí, ¿no? El solo también. Ya, vamos a ver qué tal nos va. A ver, Marco Aurelio y Kant son seres vivos racionales porque todos los seres vivos racionales son personas. Ya, hasta aquí vamos primero con el léxico, ¿no? Efectivamente, A minúscula sería Marco Aurelio, B minúscula sería Kant, son las constantes individuales, son claramente sujetos determinados, ¿ya? Entonces, recuerden que en el final puede que no salga así tan explícitamente Marco Aurelio, Kant, Aristóteles, Sandro, Liam, ¿no? O María, Juan. No necesariamente tienen que ser nombres propios, también pueden ser, basta con que sea algo que ya sea determinado para que pueda ser representado como constante individual, ¿no? Por ejemplo, mi padre, por ejemplo, mi gato, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, el perro de mi vecino. Ya, ahí estamos hablando de algo determinado, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cualquier perro en general, de un perro X, sino de un perro en concreto, ¿ya? Ya, ok. Entonces, aquí está fácil, ¿no? Marco Aurelio y Kant, listo. Son seres vivos. Ujú. Seres vivos, efectivamente, puede ser representado por S de X. X es un ser vivo, está muy bien. ¿Qué más? Racional, X es racional, muy bien. R de X es racional, muy bien, Maricielo. Y X es persona, ahí está, muy bien. Ahora, F de X, X es un filósofo. Ya, aquí, mm, a ver, es verdad que filósofo no se usa separado en este argumento, pero aún así sería mejor separarlo, ¿ya? Sí, porque, claro, filósofo romano. eh, Aquí estamos hablando ya de cositas un poco ya muy distintas, ¿no? Entonces, mejor separar X es filósofo, ¿ya? X es filósofo y habría uno más que sería X es romano. Estamos hablando de una nacionalidad, entonces, mejor en estos casos yo lo recomiendo separar. ¿Ya? Sí, sí, mejor. Sí, sería algo, sí, no, mejor es separarlo. Que han participado en guerras. X ha participado en guerras, ¿ya? Ok, muy bien, efectivamente. Aquí lo has puesto como G de X. Luego, E de X, X es un emperador. Y T de X, X puede transformar la comprensión del mundo. Muy bien. Y falta uno además, ¿no? O de X, ya X es sofista. Es un léxico bastante grande. De ahí ya el resto no hay nada más que añadir en cuanto al léxico. Ahora vamos con la simbolización. Vamos a ir paso a paso, viendo premisa por premisa, a ver qué tal le fue a Maricielo. A ver, primera premisa. Marco Aurelio y Kant son seres vivos racionales porque todos los seres vivos racionales son personas. Ya, ojo que aquí hay otra trampita también, que es el por qué. Claro. Muy bien, Maricelo. Sí, efectivamente, aquí ella me dice, ¿no? Que el por qué hay que invertirlo, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ir al principio. ¿Por qué? Porque recuerden que el por qué es un conector de causalidad. Entonces, la causa se encuentra aquí. ¿Por qué? Dado que, ya que, ya, esos sinónimos, a causa de todo eso, representa el antecedente. Entonces, esto tendría que ir primero, ¿ya? Claro, y aquí justamente hubo un pequeño error, ¿no? Entonces, justamente por esto. O sea, esto de aquí
que has puesto como consecuente, Maricelo, debería ir primero. ¿Ya? Entonces, esto debería ir primero aquí. ¿Ya? Eh, lo voy. Ya, ok. Ya, ahí, esto de aquí debería ir primero. Ya, como antecedente. Entonces, todos los seres vivos racionales son personas. Para todo X, si X es un ser vivo, S de X, y X es racional, conjunción R de X, entonces X es una persona. Entonces, esto iría, ahí está bien, ya, ahí lo has corregido, me parece. Ya, si lo has corregido, bacán, entonces podemos poner así. Ya, a ver. Ya, claro, ahí has puesto esto primero, ya, este está bien. Muy bien, Maricelo. Entonces, para todo X, S de X conjunción R de X condicional P de X, ¿no? Si X es un ser vivo y X es racional, entonces X es una persona, ¿no? Y ahí recién, con el condicional, vamos con esto de acá, que sería el consecuente, ¿no? Marco Aurelio y Kant son seres vivos racionales. Entonces, seres vivos racionales tenemos dos, ¿no? S de X y R de X. Entonces sería cuestión de poner S de A, conjunción R de A, conjunción S de B, conjunción R de B, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Marco Aurelio es un ser vivo y Marco Aurelio es racional y Kant es un ser vivo y Kant es racional. Así debería ser, esta es la forma correcta. Muy bien, muy bien. Ya, hasta ahí está muy bien. Listo. Vamos con la segunda premisa. Además, Marco Aurelio es un filósofo romano que participó en guerras, por lo que hay filósofos romanos que han participado en guerras. El por lo que es un conector o es algo que representa implicancia, ¿no? Entonces sería poner un condicional. Ya. Entonces, esto sería el antecedente normal. Marco Aurelio es un filósofo romano. Tú has puesto ahí te olvidaste. Ya, bueno, no hay problema. Eh, ¿Cómo sería entonces? A ver, pues aquí va a ser un poquito complicado, pero voy a tratar de hacerlo. Eh, ya, pero primero estamos aquí, ¿no? Marco Aurelio es un filósofo romano que participó en guerras. Eso sería, ¿no? Marco Aurelio es un filósofo, ¿no? Entonces, FDA, claro, tú has puesto filósofo romano, ¿no? Pero como te dije, es mejor separar romano. Al romano le pondríamos, ponte M de X, ¿no? Entonces sería M de A, suponiendo que M de X X es romano, entonces filósofo romano sería F de A conjunción M de A, que participó en guerras, ¿no? Y sería también otra conjunción, que participó en guerras, ¿no? Esto sería eh, este, que es puesto G de X, ¿no? G de A. Entonces, eso significa Marco Aurelio es un filósofo y Marco Aurelio es romano y Marco Aurelio participó en guerras, ¿no? Ya, ahí está. Listo. Por lo que hay filósofos romanos que han participado en guerras. Entonces, ¿qué sería esto? Sería un condicional con jerarquía, ¿ya? Y luego aquí tendremos un existencial, efectivamente. Ya, a eso te refieres con existencial, ¿no? Ya, existencial. ¿Cómo pondríamos el símbolo de existencial? A ver, denme un segundo. Voy a copiar de Google. Existencial. Ya, ahí está la E volteada. Ya, ahí está. Por lo que hay filósofos romanos, o sea, existe un X tal que X es un filósofo y X es romano. Ay, perdón. No. X es un filósofo y X es un romano que han participado en guerras, ¿no? Que han participado en guerras, ¿no? G de X. Listo, ya. Hasta aquí, estamos hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Me siguen? Profesor, una consulta. ¿El RX no Sí. debería ser MX?
Tienes razón, sí. O sea, como es romano, entonces mi mente se bugueó ahí, pero está bien, sí. MDX, gracias, Nicole. Sí, sí, sí. Claro, porque aquí RDX, Maricelo lo ha puesto como X es racional, es otra cosa. Entonces, sí, muy bien, gracias, Nicole. Sí, sí, sí. Claro. ¿Está claro? Ya, ok. Por otro lado, nos asustan con esto, esto es simplemente indicador de una nueva premisa. Marco Aurelio es un emperador y puede transformar la comprensión del mundo. Ya, entonces ahí vamos aquí. Aquí es donde continúa Maricelo, ¿no? A ver, esto sería Marco Aurelio es un emperador, EDA, ¿no? X es un emperador, entonces EDA, Marco Aurelio es un emperador y conjunción puede transformar la comprensión del mundo a menos que sea un sofista. Ya, entonces para esto ustedes tienen que acordarse de la menos que. Acuérdense de que no tienen que asustarse mucho con el a menos que. La menos que es negación de, abro paréntesis, P bicondicional Q, cierro paréntesis. ¿Ya? Eso es el a menos que. Pero para que no se rayen en ese tipo de situaciones, yo les recomiendo pensar en estas dos oraciones de manera separada y luego unirlas usando el molde de la menos que. ¿A qué me refiero? Primero vamos con la primera oración y luego vamos con la segunda oración. ¿Cuál sería la primera oración? Marco Aurelio es un emperador y puede transformar la comprensión del mundo. Fácil. EDA, conjunción, TDA. Listo. MDA, conjunción TDA, ¿no? Entonces, lo ponemos aquí. MDA, conjunción TDA. Este sería como la primera oración, ¿ya? Entonces, pongo espacio y luego pongo la segunda oración, a menos que sea un sofista. ¿A qué se refiere? Eh, a Marco Aurelio, ¿no? A menos que Marco Aurelio sea un sofista. Entonces, la segunda oración es simplemente ODA. Listo. Ya tenemos las dos. Ya tenemos P, ya tenemos Q. Ahora hay que unirlas usando el molde del a menos que, ¿no? El a menos que, recuerden, esto ya debería estar ya de memoria, que es P, negación de P bicondicional Q. Ya está. Ahora, ¿qué es P? MDA conjunción TDA, ¿no? ¿Y qué es Q? ODA. Por lo tanto, ¿qué sería esto? Pues tendría que ser así. Perdón, me he vuelto a confundir. MDA no, es EDA. Sí. Ya, entonces, claro, emperador es EDA, ¿no? Entonces, está, tendría que ser así. Eh, y esto lo unimos de esta manera. Perdón. Este, ahí está, se acabó. Listo. Eso sería. Hemos unido simplemente P con Q. A ver, ¿qué ha puesto Maricelo? What? Ah, ya, mira, aquí es cuestión de interpretación. Ya, a ver, ya entendí. A ver, tú lo que has interpretado es esto, ¿no? Marco Aurelio es un emperador. Aquí una pausa. Y puede transformar la conversión del mundo a menos que sea un sofista. Ya, entonces he interpretado eh, que esto es separado de esto. Mm, ya, y tienes razón, tu interpretación no está mala. O sea, es posible. Sí, también es posible. Yo no diría que esté mal. A pesar que aquí no hay un punto seguido o algo que esté muy claro, ¿no? Que separe. Pero es que también uno puede suponer que Marco Aurelio sea un emperador, eso ya es un hecho, ¿no? Y no depende de que sea sofista o no. O sea, esto ya es un hecho.
Ahora, esto de aquí, el que pueda transformar la comprensión del mundo, eso quizá ya es algo subordinado a que no sea un sofista. Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede disgregar esto de esto. O sea, podría ser una opción, ¿ya? No está del todo mal. Pero bueno, como aquí no había un punto seguido o algo que separe claramente que es el ser emperador y poder transformar la conversión del mundo, por eso yo creo que lo más seguro sería haberlo considerado así, pero tampoco es que esté mal. Podría ser una interpretación válida para mí, ¿ya? Bueno, en fin, seguimos. A su vez, Kant también puede transformar la conversión del mundo, aunque él no sea emperador, ¿ya? Aquí sí tenemos algo un poquito complicado. El aunque caso subjuntivo, que también salió en la PC4, ¿no? A ver, eh, ya, ya, aquí sí hay una cosa complicada. A ver cómo lo hiciste, Maricelo. A ver. Ya, los he hecho bien. Muy bien. Esto es justamente lo que se pide. Muy bien. Claro. Ya, a ver. eh, Aquí tenemos el caso subjuntivo de que tenemos el caso subjuntivo del aunque. Y el caso subjuntivo del aunque es un poco complicado porque ustedes saben que hay una fórmula especial, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula especial? Era la siguiente, ¿no? Era ¿se acuerdan? Q, ¿no? Disyunción, no Q, eh, condicional P, ¿no? Y para ser precisos, a ver, les pongo por si acaso para que recuerden, a ver, rapidito. Ujujú. Un segundo, por favor. Ya, ahí está. Esto de acá, caso especial, aunque P, aunque Q. ¿Qué tenemos aquí? Q, disyunción, negación de Q, condicional P. Ahora, presten atención. Dice P, aunque Q. Y Q va primero en disyunción y luego condicional P. ¿Por qué les dije que presten atención a que P va primero? Porque es justamente lo que tenemos aquí. P, aunque Q va primero. Entonces, por eso Maricelo puso primero esto de ser emperador, ¿no? Aunque él no sea emperador. Sería eh, E de B, disyunción, negación de E de B, es decir, Kant, sea emperador o no sea emperador, condicional, Kant también puede transformar la comprensión del mundo. TDB, ¿ya? Bien, así es. Sí, muy bien. ¿Se entendió esto del caso del aunque especial? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Se entiende? Sí. Ya, gracias, Maricelo. Bien, ya, y terminamos. Por lo que concluimos que solo los emperadores que participaron en guerras pueden transformar la comprensión del mundo. Bueno, aquí estamos hablando de una expresión universal y aquí tenemos el solo, hay que tener cuidado con el solo. Solo los emperadores que participaron en guerras pueden transformar la comprensión del mundo. ¿Qué significa? Que esto de aquí va a ser consecuente, consecuente. ¿Por qué consecuente? Porque va después de un solo, ¿ya? Es el mismo caso que justamente tú me preguntaste previamente, ¿no, Maricelo? Entonces, listo. El mismo caso también de la PC4 que salió ahí. Después de solo va el consecuente. Entonces, esto iría primerito. ¿Qué pueden transformar la comprensión del mundo? Para todo X, T de X puede transformar la comprensión del mundo. Condicional, ahora sí va el consecuente, los emperadores que participaron en guerras.
¿no? X es emperador, E de X, conjunción G de X, X participó en guerras. ¿Qué significa esto? Para todo X, si X puede transformar la conversión del mundo, entonces X es un emperador y X participó en guerras. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que si es que una persona puede transformar la conversión del mundo, es condición necesaria, o dicho de otra forma, sí o sí, es necesario que, que esa persona sea emperador y que haya participado en guerras. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Ese es el sentido del por qué se invierte el orden. No es un capricho, no es una tontería, sino tiene una implicancia muy importante en la forma como expresamos lo que queremos, el significado, ¿no? De lo que queremos decir. ¿Preguntas? Sí, Daily. En la parte del aunque él no sea emperador, en vez del verbo sea, lo cambiamos por es, sí sería el otro caso del aunque, con Sí, conjunción. correcto, efectivamente. Si dijera, aunque él no es emperador. Ujú. Si fuera, aunque él no es emperador, sería el caso normal, ¿no? El caso normal de aunque, que sería simplemente poner conjunción. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Sí, Maricelo. Teacher, una consulta, ¿es realmente necesario separar filósofos con romanos? Es que en lo personal yo considero que dentro del contexto es innecesario, es decir, yo creo que ya viene en realidad predeterminado, bueno, no predeterminado, sino que más establecido en comparación al anterior que sería como una característica de los seres humanos irracionales. Entonces, en este caso creo yo que sí partiría, pero en caso no sea así, ¿es necesario o habrá alguna repercusión de casualidad que pongamos así, junto o separado? Eso. Sí, la verdad, eh, la verdad, o sea, no va a haber una consecuencia mayor porque en el argumento no se usa filósofo y romano de manera separada, ¿no? Podría decir, quizá por ahí Kant es un filósofo, ¿no? Si fuera así, ahí sí o sí habría que separarlo. Ese sería justamente el problema, ¿no? Eh, sí, eh, claro. Ahora, atendiendo al solucionario de este examen, como les dije, es un examen, no es exactamente el mismo, le he cambiado ahí cositas para que no sea exactamente lo mismo, pero digamos que había un caso parecido a este, y sí, el profesor Sandro lo pone siempre como algo separado. Y es justamente porque, o sea, no son cosas que estén tan conexas, ¿no? O sea, ser filósofo y ser romano. Obviamente que no, o sea, hay filósofos también de varios países. Ahora, también se puede decir, ¿no? Ser vivo. ¿Por qué ser vivo? Ahí sí, no te he dicho nada, que está bien que esté junto, a pesar que pueda haber seres que no sean vivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, una piedra o una mesa, son seres en sentido metafísico, pero que no son animados o no están vivos, son inanimados. Es así, podría ser, ¿no? Pero, eh, pues, son, ¿cómo decirlo? O sea, eh, cuando hablamos de nacionalidades, yo creo que ahí es un poco más necesaria la separación, o es un poco más que se espera que se separe, para justamente evitar confusiones que más allá en el argumento podría salir algo que estén en donde se pongan de manera inconexa. Además, también, si bien es cierto, no hay que separarlo todo necesariamente,
pero sí es preferible separar lo más posible para no poner muchas descripciones compuestas en el léxico. Con ser vivo no pasa nada. De hecho, en el mismo solucionario también sale como ser vivo, así que el profesor Santos no se hubiera bajado ningún punto, no habría tenido ninguna objeción al respecto, creo yo. Pero aquí ya sí un poquito sí que sí, porque como digo, son nacionalidades y eso sí, en otro tipo de situación sí se esperaría, incluso se exigiría que se separe. O sea, no es el fin del mundo, pero mejor separar cuando hablamos de nacionalidades, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, a ver. eh, Listo. Bueno, creo que eso sería todo por ahora. Creo que hemos practicado bastante y he tratado de dar una explicación bastante detallada. Nos hemos extendido como siempre, pero bueno, no hay ningún problema. Esa es la idea. Eh, entonces, bueno, ya saben, si tuvieran alguna otra consulta adicional, ya ahora que supongo que van a seguir estudiando entre hoy y mañana, pues ya saben que pueden contactarme por correo. em, con toda confianza, no hay problema. Y, y eso sería todo, creo. A ver, ¿qué les recomiendo yo estudiar? Mm, como les dije, ¿no? O sea, derivaciones, sí o sí tienen que estudiar bastante, practicar bastante. Ya tienen ya mucho material, ¿no? Para practicar, entonces háganlo. Y bueno, si es que ya han agotado todos los ejercicios posibles, pues vuelvan a hacer, especialmente los más difíciles. De ahí, simbolización, también tienen bastantes ejercicios y también no se olviden de diagramas semánticos, ¿no? Y listo, creo que eso sería todo por hoy. Bueno, yo les deseo todos los éxitos en su examen de lógica y también para los exámenes de los otros cursos. Espero que estudien bastante bien y que les salga todo bien, que tengan muy buenos resultados. Yo creo que van a tener buenos resultados porque sé que muchos de ustedes se han esforzado bastante eh, y así que confío en ustedes. Y una vez más, insisto, por favor, no tengan ningún tipo de vergüenza para preguntar o hacer cualquier tipo de consultas. No se queden con la duda. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. ¿Alguna pregunta final? ¿Nada? Ya, listo. Entonces, no sé si si ya tienen sueño o si van a seguir estudiando. En todo caso, no sé si nos veremos el martes, por cierto. No sé, todavía no estoy seguro si es que me va a tocar cuidar su examen o no, pero en todo caso, una vez más, realmente quiero agradecerles por todo su esfuerzo y realmente felicitarlos por haber llegado hasta aquí, por haber sobrevivido. Y bueno, de verdad, espero que les vaya bien. Muchas gracias, Maricelo. Listo. Nos vemos. No sé si el martes o ya otro día o ya en algún día en el futuro. Bueno, nos vemos. Chao. Cuídense. Chao, chao, chao.